Bueno, vamos a ver la clase 2 de la lógica de primer orden. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el halting problem? Que yo les dije que iba a ser la clase más linda de la parte de computabilidad. Bueno, esta es la clase más fea de la parte de lógica, porque es una clase donde hay un montón de resultados técnicos que son necesarios para probar completitud más adelante, y son un poco un embole, pero bueno, hay que entenderlos para lo que viene. Eh, ¿Qué va a ser? Miren, empezamos por este lema que se llama el lema de, por el reemplazo de variables libres por términos, para después probar un lema que se llama lema de sustitución. Miren, vamos a usar esta notación de acá, donde phi es una fórmula, x es un término, x es una variable y t es un término, para representar al reemplazo sintáctico de las apariciones libres de x por el término t. Ahí donde decía x, ponemos una t, es un reemplazo sintáctico nada más. Pero solo para las apariciones libres de x, no para cualquier aparición de x. Entonces, por ejemplo, en esta fórmula que está acá, P de x y, una fórmula atómica, con P un símbolo de predicado binario y x y variables, el reemplazo sintáctico de x por f de x va a ser, bueno, P de f de z y. En lugar de x ponemos f de z. Entonces, f de z es un término, x es una variable, reemplazamos la variable x por f de z. Las apariciones libres de la variable x por f de z. Acá, en esta fórmula, la única aparición libre de x es la única aparición de x que está ahí, ¿no? Bueno, en el segundo caso, si reemplazamos todas las apariciones libres de la variable x por f de x, observen que el término por el que reemplazamos x contiene a x también, bueno, es igual que antes, es ahora p de f de x y. En lugar de p de x y es p de f de x. Y en esta fórmula que está acá, en donde la única aparición de x es una aparición ligada de x, está ligada por este cuantificador que está acá, entonces reemplazar todas las apariciones libres de x por f de z es no hacer nada, simplemente porque no hay apariciones libres de x. Y en esta fórmula que está acá, p de x y implica que para todo x, para todo y vale p de x y, esta parte de acá es una sentencia y esta fórmula es una que tiene dos variables libres, x e y. La única aparición libre de x es esta, así que si reemplazamos todas las apariciones libres de x por f de z, como dice acá, obtenemos, bueno, la misma fórmula que teníamos antes, solo que en lugar de que diga x, ahora dice f de z. Esta aparición no la reemplazamos porque estaba ligada por ese cuantificador, y entonces esta aparición que está acá no es libre, es ligada. Y la noción de reemplazar, sintácticamente, se refiere solo a las apariciones libres de las variables. Del mismo modo, podríamos reemplazar constantes por términos, símbolos de constante por términos, de la misma manera, solamente que acá no tiene sentido hablar de apariciones libres de constantes, porque todas las constantes aparecen, si quieren, libres, se portan como variables libres. Bueno, esto es reemplazar sintácticamente una variable por un término, pero es un reemplazo absolutamente sintáctico que nada tiene que ver por ahora con la semántica. Lo que tenemos que definir ahora, antes del lema de sustitución, que es a donde voy, es esta noción de variable reemplazable por un término. Por supuesto, siempre podemos reemplazar una variable por un término, pero vamos a decir que x es reemplazable por el término t en la fórmula phi cuando t es un término cerrado, es decir, no tiene variables libres, por ejemplo, un símbolo de constante o un símbolo de función aplicado a constantes. Entonces, x va a ser reemplazable por t en phi cuando t es un término cerrado, o tiene variables el término,
pero ninguna de ellas queda atrapada por un cuantificador después del reemplazo. Que quede atrapada por el cuantificador quiere decir que alguna de las variables del término aparece, queda ligada después de hacer el reemplazo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero la noción es muy sencilla, de cuando una variable es reemplazable por un término en una fórmula. Miren, en esta fórmula que está acá, que dice, para todo i, si para todo x vale p de x, entonces vale p de x, y acá no estoy analizando la semántica, no importa qué quiere decir eso, porque estoy mirando solamente reemplazos sintácticos y ver qué pasa cuando hago determinados reemplazos sintácticos. En esta fórmula que está acá, x es reemplazable por el término z. Z es un término porque es una variable. Entonces, x es reemplazable por el término z. ¿Por qué? Porque si reemplazo las apariciones libres de x por z, esta es la única aparición libre de x en la fórmula, porque esta aparición está ligada por este cuantificador. Entonces, después de hacer el reemplazo, que obtengo esto que está acá, esta z no quedó capturada por ningún cuantificador, no quedó bajo el alcance de ningún cuantificador. Entonces x es reemplazable por z. X también es reemplazable por f de xz, porque cuando en esta fórmula que está acá hago el reemplazo de x, que es la única aparición libre, esta x, que es la única aparición libre de x en la fórmula, la reemplazo por f de zx, como dice acá, entonces obtengo esta fórmula, y en esta fórmula ninguna de estas variables que aparecían en el término, este era el término, quedó capturada por ningún cuantificador, porque tanto x como z quedaron libres en esa fórmula. Así que x es reemplazable por f de xz en esta fórmula que está acá. Sin embargo, x no es reemplazable por f de xy, porque cuando hago el reemplazo, fíjense que es siempre el mismo reemplazo, ¿no? Acá reemplazo x por z, acá reemplazo x por f de xz, y acá reemplazo x por f de xy. Pero cuando reemplazo x por f de xy en la única aparición libre de x en la fórmula, no en esta, porque está ligada, cuando hago ese reemplazo, entonces esta variable y, que era esta que estaba acá, me queda capturada por este cuantificador. Queda ligada por ese cuantificador. Que era un cuantificador, era este cuantificador, el cuantificador que ya estaba en la fórmula. Como al hacer el reemplazo me pasó esto, me pasó que alguna variable del término por el que estaba reemplazando a la variable quedó capturado por un cuantificador, bueno, entonces vamos a decir que x no es reemplazable por ese término. En este caso, x no es reemplazable por f de xy. Esa es la definición de cuando una variable es reemplazable, se dice reemplazable por un término en una fórmula. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos la noción de reemplazo sintáctico de una variable por una fórmula. También tenemos la noción de reemplazo sintáctico de un símbolo de constante. Dije fórmula. Reemplazo, vuelvo acá, ¿no? Reemplazo sintáctico de una variable por un término. Reemplazo sintáctico de un símbolo de constante por un término. Y también de cuándo una variable es reemplazable por un término en una fórmula. Bueno, todo esto se los presenté porque, bueno, en toda esta clase voy a estar trabajando con reemplazos sintácticos, pero en particular necesitamos este lema que está acá, que se llama lema de sustitución, que es un poco difícil de leer el enunciado al principio, y la demostración también es un poco tediosa y no muy interesante. Igual la vamos a ver, no con todos los detalles, les voy a dejar algunos detalles para que hagan ustedes. Pero vamos a tratar primero de entender qué es lo que dice. Dice que si x es reemplazable por t en una fórmula, tengo una fórmula, phi, tengo una variable x y un término t. Si x es reemplazable por t en phi, entonces el valor de verdad de
la fórmula que tiene un reemplazo sintáctico, que es la fórmula X reemplazando a X por T, la fórmula phi reemplazando a X por T, esa fórmula que tiene un reemplazo sintáctico adentro, es verdadera en A para B, si y solo si la fórmula sin el reemplazo es verdadera no para la evaluación B, sino para la evaluación que es igual a B, salvo que interpreta a la variable X con el valor de T. Entonces, el chiste del lema este es que información, digamos, sintáctica, que es esta que está acá, se puede pasar al lado de la evaluación. Y al revés, información que está del lado de la evaluación se puede meter sintácticamente adentro de la fórmula. Acá dice phi reemplazando X por T. Acá dice solo phi. Acá dice evaluación B. Acá dice evaluación que es igual a B salvo que manda el punto X al valor de T. Porque eso dice esta evaluación, ¿no? ¿Se acuerdan? La anotación de evaluación, esta que poníamos, evaluación mandando la variable z a tal cosa, no sé. Bueno, X es un mal nombre. A, no sé, el elemento A, qué sé yo. ¿Saben? Bueno, estoy usando esa notación, ¿no? Es la evaluación B, pero con un punto, tal vez con un punto cambiado. El punto X no lo manda a B de X, como hace B. El punto X lo manda a el valor del término, y el valor del término se llama B tilde de T, como vimos en la clase pasada. Entonces, el lema de sustitución hace eso, ¿no? Digamos, transporta información de la evaluación a la fórmula, de la fórmula a la evaluación. Pero eso lo puede hacer siempre y cuando X sea reemplazable por el término, en la fórmula. Bueno, ¿y cómo lo vamos a probar esto? Lo vamos a probar por inducción a la complejidad de phi, como ya lo hicimos la clase pasada. La complejidad de phi, recuerden, es la cantidad de negaciones, implicaciones y para todos que tiene la fórmula, con lo cual la fórmula atómica, que es simplemente un símbolo de predicado aplicado a términos, tiene complejidad 0. Y entonces la demostración es esta. Hay una parte que les dejo de tarea. Y dice así, empecemos por el caso base, que es una fórmula atómica, digamos P de U. P es un símbolo unario, pero del mismo modo podría ser eneario, es lo mismo, no cambia nada. Supongamos que phi es una fórmula atómica, es decir, de la forma P de U, con un término y P un símbolo de predicado, en este caso unario. Entonces, la fórmula P reemplaza, voy a mirar esto, ¿no? Voy a mirar eso que está ahí. Esto rojo, ¿no? Esta parte que está acá. Para el caso en que phi sea P de U, sería esto, ¿no? P de U reemplazando X por T. Pero eso es lo mismo que P y adentro tengo que hacer el reemplazo sintáctico, porque el reemplazo sintáctico no mira a T, no mira a P. A P lo deja igual, lo que tiene que hacer es meterse adentro de U y hacer el reemplazo sintáctico de X por T adentro de U. Así que eso es P de U reemplazando X por T. Bueno, eso es lo que puse acá. Eso sería lo que está del lado izquierdo del sí solo sí. El modelo A hace verdadera a la fórmula en cuestión, P de U reemplazando X por T. Para la evaluación B, eso es lo que dice esto, ¿sí? Estoy analizando el lado izquierdo del sí solo sí. Y estoy usando esta igualdad. Que esa igualdad vale solo porque es un reemplazo sintáctico, ¿no? Bueno, entonces, cuando la fórmula P de este término que está acá es verdadero en A para B. Y de acuerdo a la semántica, que les di de la lógica de primer orden, eso pasa cuando la interpretación del término en cuestión está en la interpretación del símbolo.
La interpretación del símbolo se llama P sub A o P supra A, y la interpretación del término se llama, bueno, B tilde de el término. El término en este caso es U reemplazando X por T. Y esto pasa, este sí solo sí, es por semántica. Esto es solo por semántica. De primer orden. ¿Está bien? Y esto pasa, esto que está acá, pasa si, solamente si, y este es un resultado que van a tener que probar, ahora les digo cuál, esto pasa si solo si la valuación, pero no la evaluación V, la evaluación V cambiando el punto X y mandándolo en la interpretación de T en el término U, pertenece a la interpretación del símbolo P. Esto pasa, este sí solo sí, pasa por un lema auxiliar que está acá, que deben probar ustedes también por inducción. Es algo parecido a lo que estamos probando, pero para términos en lugar de para fórmulas, que dice que el significado del término U reemplazando X por T es lo mismo que el significado no según la evaluación B, según la evaluación B que manda el punto X a la interpretación de T del término U. Es decir, este sí solo sí que tenemos, este lema auxiliar que está acá, que tienen que probar ustedes para que me terminen de creer esto, tiene la misma pinta que el lema, solamente que es para evaluaciones y términos, y no para fórmulas y modelos. ¿Ven? Acá hay un término con un reemplazo. Acá hay un término sin el reemplazo. Acá dice evaluación B. Acá dice evaluación B que manda X a B de T. Entonces, tiene una forma parecida a lo que estamos queriendo probar, pero solo se restringe a evaluaciones y términos, y no a fórmulas con modelos y con estructuras y con evaluación. ¿Está bien? Eso también se hace por inducción, pero no lo hago. Entonces, gracias a este lema auxiliar, tenemos que, si pasa que la interpretación del término U reemplazando X por T está en la interpretación del símbolo, eso pasa si solamente si esta interpretación del símbolo está, esta interpretación del término U está en la interpretación del símbolo. ¿Está bien? Pero es la misma idea. Información que acá está metida de forma sintáctica se mete de manera semántica en la evaluación, o al revés, lo que está acá en la evaluación, el T se mete de manera sintáctica en el término, en la sintaxis de la fórmula. ¿Está bien? Esto es un poco embole, pero bueno, es un lema que vamos a usar más adelante. Bueno, y entonces, claro, ahora ya está, ¿no? Porque, bueno, si según esta evaluación que está acá, el término pertenece a la interpretación del símbolo P, bueno, eso por definición de semántica, esto también es por definición de semántica, por definición de la semántica, es que la fórmula phi, que en este caso era P de U, es verdadera en A para esta evaluación. Eso porque así se evalúa, ese es el caso base justamente de la semántica de primer orden. Entonces, este fue el caso base, incompleto, porque tienen que probar el lema auxiliar, ¿está bien? El caso recursivo tiene tres partes, porque las fórmulas de primer orden se construyen o con negaciones o con implicaciones o con para todos. La negación y la implicación es directa, háganlo, pruébenlo, se aplica directamente a la hipótesis inductiva y sale. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada interesante para hacer. El caso interesante es cuando vamos a analizar un para todo. Entonces, cuando la fórmula phi es de la pinta para todo. Entonces, supongamos que la fórmula phi es para todo y psi. Hay dos posibilidades. Puede ser que X no aparezca libre en phi, o puede ser que X aparezca libre en phi. Si X no aparece libre en phi, entonces, la evaluación B, esta evaluación que se llama B, esta evaluación que se llama B, y esta evaluación que es la misma que B, salvo porque manda el punto X, la variable X,
a la interpretación de t, esas coinciden en todas las variables libres que aparecen en phi. Claro, porque solo difieren, a lo sumo, en la variable x. Y la variable x no aparece en phi. Entonces, a phi le da lo mismo donde la evalúan. Si la evalúan en v o en b que manda el punto x a b de t. O sea, si la evalúan en este punto, en esta evaluación o en esta evaluación. Porque phi no contiene la variable x. Y además, justamente porque no contiene la variable x, le da lo mismo a phi decir esto o decir esto. Porque esto que está acá quiere decir agarre a la fórmula phi y reemplace todas las variables libres de x por t, pero no había apariciones libres de x en phi, así que da lo mismo. Entonces, no hay nada que probar, porque vuelvo atrás, ¿no? Vuelvo a la definición del enunciado, ¿no? Bueno, lo que termina pasando es que, claro, esto rojo es igual a esto rojo y esto azul es igual a esto azul. Entonces, obviamente va a decir solo sí. Entonces vamos a mirar el caso en que X aparece libre en phi, que es el caso interesante. Seguramente si uno escribe esto, si uno está mirando, volví atrás, ¿no? Si uno está mirando este enunciado, es como estoy reemplazando X por un término, y seguramente X aparecía libre en phi, si no, ¿para qué estoy haciendo un reemplazo sintáctico, ¿no? Entonces, como X es reemplazable por el término en phi, eso es por hipótesis del LUN, la única hipótesis que tiene el lema de la sustitución, como X es reemplazable por el término en phi, la variable y no puede aparecer en el término t, porque si la variable y apareciera en el término t, entonces después de hacer el reemplazo en la fórmula phi, que es esta que está acá, la variable y me caería capturada por el cuantificador este. Entonces, como x es reemplazable por el término t en la fórmula phi, la variable y no puede aparecer en el término t. No puede aparecer. Y entonces, no importa cuál sea el elemento del dominio D, al término T le da lo mismo si lo evalúan en la evaluación B, esta, o si la evalúan en esta evaluación, que es la misma que B, salvo porque manda el punto Y a D. Claro, le da lo mismo porque Y no aparece en T. Así que a T le da lo mismo si lo evalúan en B, o si que es la evaluación esta roja que puse acá, o si lo evalúan en la evaluación que es igual a B, pero que manda el punto Y a D. Simplemente porque la variable Y no aparece en T. Además, evidentemente, X tiene que ser reemplazable por T en psi. Claro, porque si X era reemplazable por T en phi, que era la hipótesis, y entonces tiene que ser reemplazable en todas las subfórmulas, ¿no? En particular tiene que ser reemplazable en psi. No puede ser que si reemplazo X por T en psi me caiga capturada por un cuantificador, porque entonces también pasaría que X no es reemplazable por T en phi, ¿no es cierto? Entonces, X es reemplazable por T en psi. Eso tiene que pasar. Ahora, X no puede ser Y. Claro, X no puede ser igual a Y, porque si X fuera, porque X aparece libre en phi. Así que si X fuera igual a Y, acá diría para todo X, sí. Y entonces X no podría aparecer libre. No habría ninguna aparición de X libre. ¿Está bien? Bueno. Entonces, X no puede ser Y. Y además X es reemplazable por T en psi. Entonces, en la fórmula phi, agarro y le reemplazo todas las apariciones libres de X por T. Entonces, bueno, esto es lo mismo que decir que la fórmula phi es lo mismo que para todo y psi, ¿no? Entonces, para todo y psi, reemplazo X por T, y eso, bueno, el reemplazo se mete adentro, ¿no? Obviamente no va a reemplazar nada de esta parte, va a empezar a reemplazar lo que está adentro del para todo y. Es esto que está acá. Y entonces ahora viene esta cadena de cis solo cis, que vamos a ver con cuidado, que dice así.
La fórmula phi con el reemplazo es verdadera en la estructura A para la evaluación B, sí, solo sí, y esta es la semántica de primer orden. Para todo elemento del dominio, la fórmula psi, que es la de adentro, o sea, esta, la de adentro del para todo, es verdadera en A, la fórmula psi con el reemplazo, que es la que viene adentro del para todo, ¿no es cierto? O sea, esto que está acá, se los escribo, pero esto que está acá es para todo y psi que reemplaza a x por t, ¿no es cierto? Es eso que está ahí. Entonces, esta fórmula es verdadera en A para B, para la evaluación B, sí solo sí, y esto es definición de la semántica, para todo elemento del dominio, la fórmula que está dentro del para todo, que es psi con el reemplazo, esta que está acá, es verdadera en A, para la evaluación, que es igual a B, salvo que mande el punto i, la variable i, a D. ¿Está bien? Ahora, esta fórmula que está acá, psi con el reemplazo, es más simple que phi, es más, tiene menos complejidad. Porque, bueno, tiene un para todo menos. Así que puedo aplicar hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva decía que vale el lema de sustitución, es decir, que la información sintáctica la puedo meter dentro de la evaluación. Ahora observen que esto que está acá, yo lo llamé W. Entonces acá la evaluación se llamaba W. Lema de sustitución dice que entonces la información sintáctica del término la puedo meter adentro de la evaluación. Y meterla dentro de la evaluación es en este caso esto. Esta es W, esa es W, y eso es la información sintáctica que meto del término. O sea, es el lema de sustitución. Estoy usando el lema de sustitución para probar el lema de sustitución, pero lo estoy haciendo bien, por inducción. Entonces, ahí uso hipótesis inductiva y después, por esto que vimos acá, es lo mismo poner es lo mismo poner, ¿qué estoy haciendo acá? W de t que B de t. Fíjense que este de acá es W, ¿no es cierto? Este de acá es W, ¿sí? La evaluación W. Así que da lo mismo poner W de t que B de t. Es lo que dice uno, justamente. Entonces, en lugar de W de t, pongo B de t. Ahora, como x e y son variables distintas, entonces es lo mismo de hablar de la evaluación que manda el punto i a d y que manda el punto x a b de t, que hablar de la evaluación que manda el punto x a b de t y el punto i a d. ¿Qué importa en qué orden lo digo? Al final cambia 2 puntos. Distinto sería si los 2 puntos coincidieran, pero son 2 puntos distintos, así que es la misma evaluación. Esta y esta son la misma evaluación, descritas de 2 maneras distintas. ¿Está bien? Y por último, entonces, si pasa que para todo elemento del dominio de la fórmula psi es verdadera para esta evaluación, fíjense que estoy variando el punto D al final, eso es lo mismo que decir que la fórmula phi, que era la que tenía el para todo, es verdadera para la evaluación en cuestión, que en este caso es, bueno, esta que está acá, la que lleva el reemplazo, ¿no es cierto? Bueno, y con eso termina la demostración. Esta es una cadena de sí, solo sí, que prueba el lema de sustitución para una fórmula de complejidad positiva. Se usó en el medio la inducción. Y recuerden que para el caso base se usó también este lema auxiliar. Este lema es un poco técnico, la demostración es un poco técnica, el enunciado también es un poco técnico, pero tienen que entenderlo de esta manera. La información sintáctica la puedo pasar a la evaluación y al revés, de la evaluación puedo ir a la sintaxis, puedo pasar de la sintaxis a la semántica, eso un poco dice, ¿está bien? Pero la verdad que es un embole, y después, en esta clase vienen resultados mucho peores. Bueno,
Este es el lema de sustitución. Ahora, les voy a mostrar un sistema axiomático para la lógica de primer orden. Vimos un sistema axiomático para proposicional. Bueno, les voy a mostrar un sistema axiomático para la lógica de primer orden. Este sistema axiomático se llama SQ, el sistema para Q. Por supuesto, debo primero fijar un lenguaje. Fijado un lenguaje de primer orden, recuerden que tenían símbolo de constante, relación, función, entonces estos son los axiomas, que son en realidad esquemas axiomas, porque cada axioma representa, bueno, una infinidad de fórmulas, ¿no? Esos tres, los que están ahora, son conocidos, porque son los tres de proposicional. Siguen estando. Y se agregan. Un axioma 4 que dice que si para todo x phi, entonces phi reemplazando x por t, para el t que yo quiera, siempre y cuando x sea reemplazable por t en phi. Un poco dice que si vale para todo x en una fórmula, entonces vale la fórmula para cualquier término, siempre y cuando la variable que estoy reemplazando del para todo sea reemplazable por el término en la fórmula. Razonable. Quiero decir, razonable, es una fórmula universalmente válida. Todas son fórmulas universalmente válidas, ¿no? El axioma 5 dice que si vale phi, entonces vale para todo x phi, si x no aparece libre en phi, o sea que de alguna manera es un para todo espurio. Esta es interesante, es una especie de la distributiva del para todo respecto a la implicación. Dice, si para todo x pasa que si phi implica psi, entonces pasa que si todos cumplen phi, todos cumplen psi. Cosas como estas estuvimos mirando la clase pasada del lado semántico, ahora lo miramos como axioma, como fórmula, para hacer derivaciones. Y el último dice que si phi es un axioma, alguno de estos, entonces para todo x phi también es un axioma. Así que puedo clausurar los axiomas por la cuantificación con la variable que yo quiera. Entonces, ¿qué buscamos con el sistema? Ah, bueno, y la regla de inferencia es siempre la misma, el modus ponens, igual que en proposicional. ¿Y qué buscamos con un sistema axiomático? Lo mismo que buscábamos en proposicional. O sea, en realidad buscamos, bueno, buscamos que las fórmulas universalmente válidas coincidan con los teoremas. Ahora vamos a ver qué son los teoremas, pero es la misma definición que vieron para proposicional. De hecho, buscamos algo más, que las consecuencias semánticas de una teoría coincidan con las consecuencias sintácticas de una teoría. Lo mismo que para proposicional. Ese es el objetivo. Pero acá, para primer orden, va a ser mucho más difícil probar la completitud de la lógica. Bueno, miren, acá vienen las mismas definiciones que para proposicional, exactamente las mismas, solamente que adaptadas a la lógica de primer orden. Una demostración de una fórmula phi en el nuevo sistema axiomático es una cadena finita y no vacía de fórmula phi1, phi-n, tal que phi-n es phi, por eso es una demostración de phi, tal que phi es un axioma o es consecuencia inmediata de fórmulas que estaban antes en la lista. Igual que en proposicional. En este caso decimos que phi es un teorema, igual que en proposicional, y lo notamos de esta manera, igual que en proposicional. Phi es una consecuencia sintáctica de gamma, y lo notamos de esta manera, igual que en proposicional. Si existe una cadena finita y no vacía, phi1, phi-n, de fórmulas tal que phi-n es la última, cada phi sub i es un axioma, o es un axioma propio de gamma, de la teoría, es una fórmula de la teoría, o es consecuencia inmediata de fórmulas que estaban antes en la lista, igual que en proposicional. Todo esto es exactamente lo mismo que en proposicional. Les pongo la transparencia para recordar, pero podría haberlo omitido directamente. En este caso, phi1, phi-n se dice derivación de phi a partir de gamma, gamma se llama teoría, decimos que phi es un teorema de la teoría gamma, exactamente igual que en proposicional. La única diferencia, por supuesto, es que cambió el sistema axiomático. Ahora tengo este sistema axiomático. No tengo solo estas tres, como tenía en proposicional. Ahora tengo más. Y claro, el lenguaje es más grande, porque ahora tengo cuantificación, puedo hablar de cosas relacionadas con reemplazos sintácticos, ¿está bien? Pero es otro sistema axiomático, podrían pensarlo como el de proposicional, adaptado a primer orden. Primer orden mucho más expresivo, sirve para otra cosa. Primer orden sirve mucho más que proposicional. Sirve para demostrar teoremas en matemática, por ejemplo.
Bueno, así que ahora tenemos las nociones de demostración, teorema, consecuencia sintáctica, derivación, teoría, teorema de una teoría, pero es lo mismo que en proposicional. Miren, les voy a hacer una demostración sintáctica de que a partir de la teoría para todo x, phi reemplazando a z por x, a partir de la teoría que tiene esta única fórmula, puedo demostrar para todo z phi si x no aparece en phi. Ahí lo que ustedes no ven es phi. Si x no aparece en phi. ¿Está bien? Yo sé que es un ejemplo un poco raro este para empezar, pero al final es una derivación sintáctica. Este ejemplo me sirve para lo que viene. Por eso se los muestro ahora. Pero bueno, es también para mirar un ejemplo de una derivación sintáctica. Entonces, ¿cómo demuestro para todo z phi a partir de esta teoría? ¿Cómo me armo una demostración que solo use los axiomas que les mostré recién? O tal vez este axioma propio para demostrar para todo z phi. Bueno, no es fácil. Y no les vamos a pedir a ustedes que armen este tipo de demostración. Pero yo quiero contarles cómo es un sistema axiomático, a la Hilbert, como se llaman este tipo de sistemas axiomáticos, con axiomas y reglas de inferencia, porque quiero contarles cómo se puede probar la completitud. ¿Está bien? Y probar la completitud sí tiene importantes consecuencias cuando uno mira la lógica de primer orden. Miren, primer paso, digo que eso es un teorema, que eso es un axioma, también es un teorema. Eso es un axioma. Acá no es tan fácil darse cuenta que eso es un axioma, pero lo es. Miren, primero SQ4, ya no se acuerdan, pero yo se los escribo acá. SQ4 decía, para todo x phi implica phi reemplazando a x por t si x es reemplazable por t en phi. Eso decía SQ4. Ahora, nosotros vamos a instanciar ese axioma SQ4, no así como está escrito, sino que acá vamos a poner, en lugar de phi, vamos a poner phi reemplazando a z por x, que es la fórmula que tenemos acá, ¿no es cierto? En la teoría. En la teoría tenemos eso clausurado con un para todo x. Entonces, el axioma SQ4 dirá lo que tiene que decir, dirá que pasa esto, si x es reemplazable por t, no en phi, sino en phi reemplazando a z por x. Ahora, x es reemplazable por z. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es aplicando SQ4 con esa fórmula y ¿qué término? Bueno, el término es el término z. Estoy aplicando SQ4 instanciando la fórmula en esto que puse acá. Y el término en esto que puse acá. La variable justo se llama x también, pero podría haberla variado, ¿no? Entonces observen que x es reemplazable por z en esta fórmula que está acá, en la fórmula que es phi reemplazando a z por x. Claro, porque si agarro todas las apariciones libres de z y las reemplazo por x en phi, entonces ahora, me quedaron un montón de apariciones libres de x. Si esas x las reemplazo otra vez por z, ninguna de esas me pudo caer en el alcance de ningún cuantificador, porque todas esas x venían de ser apariciones libres de x. Entonces, si agarro una fórmula phi, reemplazo todas las apariciones libres de z por x, en esa fórmula que me queda, que es esta que está acá, x es reemplazable por z. ¿Está bien?
Bueno, X es reemplazable por Z en phi con el reemplazo de Z por X. Y después observen también que si agarro una fórmula phi, las apariciones libres de Z las reemplazo por X. Y después a las apariciones libres de X las reemplazo por Z, entonces obtengo la misma phi. Es como un search and replace. Agarran todas las Z, las reemplazan por X, después agarran todas las X y las reemplazan por Z de nuevo. Eso da la misma phi porque phi no tenía ya apariciones de X, por la hipótesis esta. Porque X no aparece en phi. Acá lo que ustedes no ven dice phi. ¿Está bien? X no aparece. Como X no aparece, si agarro las Z y las cambio por X y después las X y las cambio por Z, y me da lo mismo que tenía originalmente. Así que esto me da phi. Sí. Entonces, esto que está acá, ven lo que dice acá, ¿no? Acá dice phi reemplazando a Z por X, reemplazando a X por T. Bueno, pero el T era Z. Entonces acá, esto que está acá en SQ4, es, lo vuelvo a escribir, phi reemplazando a Z por X y después reemplazando a X por Z. Esto es phi. Así que SQ4 al final dice, para todo X, si vale phi con el reemplazo, entonces vale phi. ¿Está? Ese es SQ4. Ven, es lo que está acá. Después uso SQ7, Después uso SQ7 para agregar un cuantificador más. ¿Está bien? ¿Sí? Usé SQ4 para lo verde y SQ7 para lo amarillo. ¿Por qué SQ7 decía eso? Decía que ustedes, si tienen un axioma, le pueden piantar adelante un cuantificador y eso también es un axioma. Bueno, ahí le pianto el cuantificador para todo Z. ¿Sí? Yo sé que esto es bastante engorroso, pero al final estamos definiendo reglas sintácticas para axiomas y para obtener nuevas fórmulas a partir de otras. No es algo tan raro. No es muy lindo de leer, es más como para una computadora que para un ser humano, pero van a ver, van a poder seguir la demostración, no es tan difícil. Pero sí, es cierto, nos costó un montón darnos cuenta de que eso era un axioma. Bueno, surge de las reglas de construcción de axiomas, ¿no? Ya no es tan fácil como en proposicional que decíamos, bueno, a ver, no sé, ya ni me acuerdo qué decían, pero no P, ¿cómo era? No P implica no Q, implica P implica Q. Bueno, esa se detecta, ¿no? Acá es un poco más difícil de detectar que es un axioma, pero, ¿sí? Ese es el primer paso de la derivación. Entonces, recuerden que estoy tratando de probar que vale esta fórmula a partir de esta teoría, ¿sí? Paso 1 lo vimos. Paso 2. Una instanciación un poco estrambótica del axioma 6. El axioma 6 era el que hablaba de la distributiva del para todo respecto a la implicación. En este caso el que necesito es para todo Z, si vale... A ver, acá le voy a poner colores a las fórmulas a ver si entendemos mejor qué dice. Pero lo que dice es que puedo distribuir este para todo adentro de esa implicación. ¿Está bien? Para todo violeta de rojo implica azul, es lo mismo que para todo violeta de rojo implica para todo violeta de azul. Eso dice SQ6, claro, instanciado en esto, y por qué en esto, y por qué es lo que me sirve. Pero, de vuelta, ustedes no van a construir demostraciones sintácticas de esta manera, y tampoco es mi objetivo que lo aprendan, porque es un rompecabezas, es nada más que un rompecabezas. No es... No los ayuda a entender nada, realmente. Nada, quiero decir, nada nuevo. Pero sí tienen que poder seguir una demostración. ¿Está bien? Si ustedes se dedican a la teoría de prueba, y bueno, ahí sí, tienen que ser expertos demostradores de teoremas sintácticos, ¿no? Pero ustedes no se dedican a la teoría de prueba. Ustedes tienen que conocer algunas cosas de computabilidad y algunas cosas de lógica. Me alcanza con que puedan seguir esta demostración, esta derivación.
pero no me interesa que se les ocurra a ustedes cómo hacerla. Bueno, así que eso es SQ6. Ahora, claro, justo, engancha justito, porque acá dice lo mismo que acá, y entonces, por modus ponens, concluyo esto que está acá. Eso es modus ponens. Pattern matching. Engancha, concluyo azul, y azul implica rojo, concluyo rojo. Eso es modus ponens. Bueno, ahora, eso es un axioma también. Eso es un axioma SQ5. Les voy a explicar por qué. SQ5 decía esto. SQ5 decía que phi implica para todo x phi siempre que x no aparece en phi. Eso decía SQ5. Entonces, bueno, ¿cómo instancio SQ5, no? Bueno, lo instancio de esta manera. La fórmula phi es, bueno, sí, es una fórmula, no es phi, es esta que está acá. Esta es phi. ¿Está bien? Esta es, entonces, phi también. Y entonces, ven que acá dice que puedo, sí, perdón, y esta no es z, esta no es x, esta es z, lo instancio de esa manera. Y ven que acá dice que z no aparece en, bueno, en phi, en la phi que corresponde. Bueno, es lo que dice acá, ¿no es cierto? Es lo que dice es que z no aparece en esta fórmula en cuestión, para todo x phi con el reemplazo de z por x. Claro, no aparece por lo siguiente, porque si ustedes agarran phi, a todas las apariciones libres de z la reemplazan por una x. Y después clausuran universalmente esa x y ya no quedaron apariciones libres de z, porque todas las apariciones de z las reemplazaron por x. Ya no hay apariciones libres de z. No importa si la clausuraban o no acá por universalmente. Ya después de hacer este reemplazo sintáctico en phi, ya no quedaron apariciones libres de z. Así que z no aparece libre en esta fórmula que está acá. ¿Qué es lo que me pedía como, digamos, hipótesis, como precondición, el axioma 5? Entonces vale el axioma 5, que dice, bueno, que esta fórmula que está acá, para todo x phi con reemplazo de z por x, implica para todo z lo mismo. ¿Está bien? Ese es el axioma 5. Ese es mi único axioma propio de la teoría. Es este, que dice para todo x phi reemplazando a z por x. Bueno, ahora se ve que puedo hacer pattern matching, como es, modus ponens, ¿está bien? Rojo con rojo, acá concluyo, azul, ¿no? Modus ponens es pattern matching, es siempre lo mismo. Si tengo rojo implica azul y tengo rojo, concluyo azul. Azul era esto que estaba acá. No lo que me quedó ahí seleccionado, que no lo puedo borrar, no sé por qué. No puedo borrar. Bueno, no esto, esto no. No sé qué me pasó acá. Es esto que estaba acá. Entonces, este era el consecuente, para todo z, para todo x, phi con el reemplazo, es lo que concluyo. Ahora hago modus ponens de vuelta entre 3 y 6. 3 y 6. Concluyo para todo z phi, que es lo que había que probar. Entonces, fue una demostración en 7 pasos, pero costó, y muchas veces costó darse cuenta qué cosa era un axioma, ¿no? Bueno, primer orden sí, es un poquito más complicado que va a ser. Esta clase es un poco aburrida, lo reconozco. Pero la clase que viene es muy interesante. Igual no, véanla hasta el final. Bueno,
Y como en proposicional, queremos correctitud y completitud. Bueno, correctitud es fácil. En nuestro sistema es correcto, es decir, si una fórmula es consecuencia sintáctica de una teoría, entonces la fórmula es consecuencia semántica de la teoría. Y la demostración es igual que para proposicional. Vayan, vean, es exactamente la misma. No hay cambios, ¿sí? En realidad no hay cambios porque bueno, porque pasa lo mismo. Todos los axiomas son fórmulas universalmente válidas eh, y tenemos la implicación y la axiomatización para la implicación, que sigue funcionando lo mismo. Créanme, si copian la demostración de correctitud para proposicional, funciona. ¿Está bien? Bueno, la tienen que adaptar, por supuesto, es otro lenguaje, pero quiero decir, no hay ninguna idea distinta. Es repetir lo que ya saben, adaptado al nuevo contexto. Y después consistencia. El sistema SQ es consistente, es decir, no se puede demostrar y refutar una fórmula, y la demostración también es igual que para el caso proposicional. Más resultados que son iguales a la lógica proposicional y a la axiomatización para la lógica proposicional. El teorema de deducción se prueba igual, porque lo único que importa para demostrar el teorema de deducción es que tenemos los axiomas que necesitamos. Y esos axiomas los seguimos teniendo, porque todos los axiomas de proposicional están también en primer orden. Así que van a poder demostrar el lema de la deducción, el teorema de la deducción, que decía que, ¿se acuerdan? Esto vimos en la clase pasada, que si podía demostrar psi a partir de la teoría gamma unión phi, entonces podía demostrar no psi, pero sí que si phi implica psi a partir de solo la teoría gamma. Bueno, esa demostración sigue igual, es la misma, porque esos axiomas, SQ1, SQ2 y SQ3, son SP1, SP2 y SP3. Así que están, son esos, los tenemos. Todo lo que necesitamos para esta demostración lo tenemos a disposición. Un conjunto gamma se dice consistente si no puede demostrar y refutar una fórmula. Esto es la misma demostración, la misma definición que en el caso proposicional. Las mismas propiedades de conjuntos inconsistentes. Gamma unión no phi es inconsistente si solo sí, gamma demuestra phi, gamma unión phi es inconsistente si solo sí, gamma demuestra no phi. La demostración de esto es exactamente igual que para proposicional. Ustedes ya se preguntarán si en algún momento algo va a variar y no va a ser igual que para proposicional. Sí, muchas cosas muy importantes, pero no justo en esta transparencia. Un conjunto gamma es satisfacible, entonces es consistente. Satisfacible implica consistente, es igual que para proposicional, pero consistente implica satisfacible, no. Y es re difícil. Y como es re difícil, necesito primero contarles un montón de resultados un poco técnicos, y eso es lo que necesito hacer en esta clase. La clase que viene vamos a ver que si es consistente es satisfacible. Pero vamos a recostarnos en todos los lemas y corolarios un poco aburridos y técnicos que estamos viendo en esta clase. ¿Está bien? Bueno, bien. Entonces, ¿qué más? Si gamma es inconsistente, entonces existe un subconjunto finito de gamma que es inconsistente, es el mismo razonamiento de siempre. Si es inconsistente, bueno, pasa esto, entonces las demostraciones son finitas, se usan solo finitos axiomas propios de la teoría, solo a partir de ellos lleva a una inconsistencia. Mismo argumento que para proposicionar. Bueno, ahora miren esto. Supongo que tiene una tautología de proposicional, no sé, alguna tautología. P y Q implica P. Esta es una tautología, ¿está bien? Puede hacer la tabla de verdad, y si no, pueden pensar que cualquier evaluación que hace verdadera P y Q hace verdadera P, como quieran, es una tautología. Entonces ahora, fíjense, en lugar de P ponen una fórmula de primer orden larguísima, complicadísima, lo que sea, cualquier fórmula de primer orden. Y acá lo mismo, ¿no? Acá ponen la misma fórmula, ¿está bien? La misma, esa tiene que ser la misma. Y acá ponen
otra fórmula de primer orden, larguísima, complicadísima, lo que sea. Bueno, lo que obtienen es una fórmula universalmente válida. O sea, es una fórmula en el lenguaje de primer orden que es universalmente válida, porque tiene la forma de tautología. Bueno, eso es un esquema, eso es una instancia de un esquema tautológico. Si ustedes agarran una tautología, por ejemplo, phi, con variables proposicionales P1, Pn, y reemplazan las variables por fórmulas de primer orden, pero bien, hacen un buen reemplazo, o sea, cada vez que dice P1 lo reemplazan siempre por la misma fórmula de primer orden, cada vez que dice P2 por la misma fórmula de primer orden, la que ustedes quieran. Bueno, lo que obtienen es una fórmula universalmente válida de la lógica de primer orden. Claro, porque viene de una tautología. Entonces el resultado es esto. El resultado es que si phi es una instancia de un esquema tautológico, entonces es un teorema en primer orden. Teorema. Antes les dije universalmente válido. Eso era fácil de ver. Ahora incluso teorema. Claro, ¿por qué? Y porque si en realidad viene de una tautología de proposicional, entonces viene de un teorema de proposicional, porque ya sabemos que en proposicional tautología y teorema es lo mismo. Entonces, si había una demostración de phi, digamos, de la tautología que estaba atrás de phi, en primer orden, en proposicional, esa misma demostración es, pero ahora con las fórmulas de primer orden en lugar de con las variables proposicionales, es una demostración en primer orden. Lo que les digo es, volvamos a este ejemplo. P y Q implica P, es una tautología, por lo tanto un teorema de proposicional. Si es un teorema, quiere decir que tiene una demostración, qué sé yo, no sé cuál es, pero es una demostración de 8 pasos o 1000 pasos, no importa. Pero ahí tiene una demostración y la última fórmula, la última de acá, dice P y Q implica P. ¿Está bien? Y acá pues, un montón de veces aparecen P y Q, S y P por todos lados, qué sé yo, un montón de fórmulas. Si ahora esta misma demostración, esta misma derivación, reemplazan, en lugar de P, ponen la fórmula roja, y en lugar de Q ponen la fórmula azul, y lo que obtuvieron es una demostración de la fórmula que dice rojo y azul implica rojo. Y esa es entonces es un teorema de primer orden. Es una pavada, ¿no? Quiero decir, la demostración es una pavada. Pero bueno, es eso. Entonces, cualquier instancia de esquema tautológico es un teorema, en primer orden. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, la fórmula de proposicional que decía P implica P, la pueden reemplazar por esto es lo que sería rojo y esto es lo que sería azul en el ejemplo que les di recién. ¿Está bien? Eso tiene demostración, en primer orden. Y sí, porque es una demostración de primer orden que solo usa en realidad los axiomas de proposicional, que son los que se usan para demostrar esto. ¿Está bien? Eso es una instancia de esquema tautológico. Bueno, variantes alfabéticas. Miren, supongan un lenguaje con un símbolo de constante 0 y un símbolo de función. Yo lo voy a llamar 0 y sucesor, solo para darle alguna semántica, pero en principio esto es algo sintáctico, ¿no es cierto? 0 y sucesor. Entonces, ¿qué dice la fórmula phi? Dice, si x no es 0, entonces x es el sucesor de alguien. Eso dice. Dice, si x no es 0, entonces x es el sucesor de y para algún y. Existe un y tal que x es el sucesor de y. Dice eso. Bueno, muy bien. Ahora supónganse que, observen que en phi la variable x es reemplazable por z. Imaginen que yo quería reemplazar la variable x por z. Porque no quiero hablar de que si x no es 0 es el sucesor de alguien. Quiero decir que si z no es 0 es el sucesor de alguien. Y bueno, x es reemplazable por z, hago el reemplazo sintáctico de x por z y listo. Obtengo la semántica buscada. La semántica buscada era si z no es 0 es el sucesor de alguien. Bueno, listo, ya está, reemplaza x por z y listo. Si tenías una que decía si x no es 0 es el sucesor de alguien, reemplaza x por z y tendrás una que dice si z no es 0 es el sucesor de alguien. Y listo. Y está bien, perfecto. Eso funciona. Funciona porque x es reemplazable por z. Ahora imaginen que yo quería reemplazar x por y. Porque quiero decir, si y no es 0 es el sucesor de alguien. ¿Puedo reemplazar en la fórmula phi, esta que está acá, x
por i, poder puedo, pero obtengo una fórmula que cambia completamente de semántica. Porque si reemplazo x por y, obtengo una fórmula que dice, si y no es 0, y acá ya no dice es el sucesor de alguien. No, acá dice mal, falso. Dice, existe un y que es el sucesor de sí mismo. Existe un y que es el sucesor de y. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué falló esto? Bueno, falló porque estaba usando una variable ligada a y, y eso me hizo cortocircuito, me chocó con mi reemplazo sintáctico de x por y. Ahora, imaginen que yo quería reemplazar, soy muy cabeza dura y quiero reemplazar x por y. En una fórmula que diga, si x no es 0, es el sucesor de alguien. Y bueno, entonces la parte que tengo que cambiar es la parte de ser el sucesor de alguien. ¿Entienden? Puedo, en lugar de decir existe y tal que x es el sucesor de y, podría haber dicho, no sé, existe, qué sé yo, w tal que x es el sucesor de w. Y ahí no hubiera tenido problema. Ahí podía reemplazar x por y y no caía en este problema. Es decir, en la fórmula que usa w en lugar de y, x es reemplazable por y. Ahora, en phi, tal como está escrito en negro acá, no, x no es reemplazable por y. ¿Está bien? La fórmula phi' que dice, si x no es 0, existe un w, tal que x es igual a sucesor de w, o sea, la que les había puesto antes en violeta acá, se llama variante alfabética de phi. Consiste en reemplazar nombres de variables ligadas por otros. Y claro, adentro todas las variables que liga el cuantificador tienen que ser reemplazadas sistemáticamente. Quiero decir, si acá pongo existe w, tengo que reemplazar esa y por w también. Entonces, ¿cuál es el chiste de las variantes alfabéticas? Que dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Pero a lo mejor permiten reemplazar una variable por otra o una variable por un término. Entonces dice así el lema, que no lo pruebo, se lo dejo de tarea, pero es muy, muy sencillo. Lo pueden leer también del Enderton si quieren. Dice así, dice, si phi es una fórmula, x una variable, t un término, siempre podemos, a lo mejor x no es reemplazable por t en phi, puede pasar, pero seguro existe una variante alfabética de phi, llamada phi', en donde x sí es reemplazable por t. Más aún, phi y phi' son indistinguibles, en el sentido de que una es derivable a partir de la otra, y viceversa. ¿Está bien? Puedo demostrar phi' a partir de phi, puedo demostrar phi a partir de phi'. Demostrar en el sentido sintáctico, no estoy hablando de consecuencias semánticas, estoy hablando de consecuencias sintácticas. Entonces dice así, si usted quería reemplazar x por t en phi, a lo mejor no lo puede hacer, pero yo le encuentro una variante alfabética de phi que se llama phi', donde sí va a poder hacerlo. Y phi y phi', está bien, no son iguales, pero son interdemostrables. Claro, no son iguales porque una variante alfabética cambia el nombre de variables ligadas, pero es solo eso, ¿está bien? En realidad dice lo mismo que la fórmula original, y no solo le dice lo mismo, es derivable a partir de la fórmula original, y viceversa. Así que bueno, este es un lema que vamos a necesitar la clase que viene. Pero este sí es bastante lindo y entendible. También es lindo porque no doy la demostración. La demostración es fácil igual. Y ahora sí, vienen 3 teoremas, uno a continuación de otro, uno peor que el otro. Peor, quiero decir, de enunciados más largos y demostraciones no difíciles, pero un poco muy sintácticas. Demostraciones muy sintácticas para mi gusto. Pero bueno, sí, estamos analizando la parte sintáctica de la lógica, ¿qué va a ser? Este se llama teorema de generalización. Teorema de generalización. Y dice así, dice algo que en realidad usamos en matemática. Dice esto, dice que si phi es un teorema de la teoría gamma, si phi
es un teorema de la teoría gamma, si puedo derivar phi a partir de gamma, y x es una variable que no aparece mencionada en la teoría, ¿está? ¿No? Libre, ligada puede ser, pero ligada ya sabemos que le podemos cambiar de nombre. X no aparece libre en ninguna fórmula de la teoría. O sea que para la teoría X no es nada particular. Bueno, entonces si ustedes pudieron probar phi, que seguramente sí contiene la variable X libre, entonces en realidad habrán probado para todo X phi. Esto es algo que hacemos en matemática. Cuando queremos probar en matemática para todo X phi, una forma de empezar la demostración es decir, voy a probar phi solamente. O sea, phi contiene a X seguramente, ¿no? Es alguna propiedad sobre X. No sé, todos los números cumplen tal cosa. Para todo X, y la fórmula phi podría ser, no sé, en la aritmética, por ejemplo, X más 1 es mayor que X. ¿No? Para todo X, phi de X, digamos, es X más 1 es mayor que X. No sé, qué sé yo, cualquier cosa. Pero si queremos, cuando queremos probar una propiedad universal, cuando queremos probar que para todo X vale phi, entonces una manera de empezar es decir, voy a agarrar un X cualquiera, uno podría empezar, digamos, algo así, ¿no? Sea X cualquiera, bla, 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 y demuestran finalmente que vale phi de X. Si lograron hacer eso, lo habrán probado para todo X. Claro, porque X era arbitrario, X era cualquiera, X no era nada particular en la teoría. Que no sea nada particular en la teoría quiere decir justamente que X no aparece libre en ninguna fórmula de la teoría. Es decir, que es algo que, lo que dice este teorema es algo que hacemos en matemática. Que si pude probar phi de X para un X arbitrario, ese X no aparecía en la teoría, entonces habré probado en realidad para todo X phi de X. Lo habré probado para todo, digamos, número o elemento del universo. ¿Está bien? Bueno, entonces, es esta idea de demostrar propiedades universales en matemática bajada al mundo sintáctico de los teoremas, demostraciones, derivaciones, de la lógica de primer orden. O sea, todo ahora en el sentido técnico de la palabra. Observen que es importante la hipótesis que X no aparezca libre en ninguna fórmula de gamma, eso es fundamental, porque si no, no vale el teorema. Miren, es fácil ver que para todo X, R de X no es consecuencia semántica de gamma, y por correctitud no es consecuencia sintáctica, entonces, de este gamma que está acá. Claro, si vale R de X, entonces no necesariamente vale R de X en todo X, ¿no? El ejemplo que vimos, no sé, R de X es ser par. X está evaluado con una evaluación en que más lo manda a 2. 2 es par, pero es falso que todo número es par. Entonces, para todo X, R de X no puede ser consecuencia sintáctica de R de X, porque no ser consecuencia semántica implica no ser consecuencia sintáctica, o lo que es lo mismo, consecuencia sintáctica implica consecuencia semántica, y eso es correctitud. Así que la hipótesis es importante. Y ahora entonces vamos a ver la demostración de este teorema de generalización, que es un poco bastante aburrida. Va a ser por inducción. Planteo PDN. PDN es la propiedad que dice, para toda psi, no importa cuál sea la fórmula, para toda teoría, incluso no entienden por qué es la misma teoría, y variable X, tal que psi es consecuencia sintáctica de la teoría y X no aparece libre en ninguna fórmula de gamma, si psi1, psi n, de ahí el n, ¿no? Es una derivación de psi a partir de gamma, entonces también es una derivación para todo X psi. O sea, plantea lo que hay que probar para derivaciones de psi a partir de gamma de n pasos. ¿Sí? Derivaciones de psi a partir de gamma de n pasos. Una vez más, esta es una demostración por inducción en la longitud de las demostraciones o las derivaciones.
Bueno, y ahí van los detalles, entonces. Vuelvo a contarles cuál es la propiedad que estoy demostrando y demuestro por inducción para n igual a 1, la derivación más chiquita que podemos imaginar, tiene longitud 1, así que dice, bueno, en fin, suponemos todas las hipótesis que dice P, es decir, que phi, gamma y x son phi una fórmula, gamma un conjunto de fórmulas, x es una variable, x no aparece libre en ninguna fórmula de gamma, phi es una derivación de phi a partir de gamma, claro, porque es una derivación de un paso, y queremos ver qué puede mostrar para todo x phi a partir de gamma. Bueno, hay dos posibilidades. Phi es un axioma de primer orden, y en ese caso, por ese Q7 podríamos clausurarlo por cualquier cuantificador, así que para todo x phi también es un axioma, y entonces también es una derivación a partir de cualquier teoría, ¿no? Eh, Cualquier fórmula que es un teorema de cualquier teoría. La otra posibilidad es que phi estuviera en gamma, pero si phi está en gamma, entonces, bueno, podemos demostrar phi a partir de gamma. También podemos, gracias a que x no aparece libre en phi, esa es la hipótesis en rojo que aparece ahora ilustrada, como x no aparece libre en phi, entonces teníamos un axioma, SQ5, que decía que phi implica para todo x phi valía. Esto no pasa siempre, no pasa para cualquier x y phi, pasa siempre que x no aparezca libre en phi, pero lo importante es que podemos aplicar el axioma 5, que dice que phi implica para todo x phi en este caso, y entonces, haciendo ahora modus ponens, entre lo que está marcado en rojo, concluimos para todo x phi, que es lo que había que demostrar. Así que pude demostrar esta propiedad de acá, la pude demostrar para n igual a 1. Lo que voy a hacer ahora es suponer que n es mayor que 1 y voy a usar la hipótesis inductiva para demostrar de vuelta lo que quiero. Veamos P de n, para n mayor que 1, hay, entonces, es el mismo planteo de siempre. Phi es una fórmula, gamma un conjunto de fórmulas, x es una variable que no aparece libre en ninguna fórmula de gamma, phi 1, phi n es una derivación de phi a partir de gamma. Queremos ver que también tengo una derivación a partir de gamma, no de phi, sino de para todo x phi. La hipótesis inductiva es que vale P de m para todo m menor que n. Hay tres posibilidades. Entonces, la última fórmula, que es phi, porque esta de acá es phi, ¿no es cierto? Porque es una derivación de phi a partir de gamma. Es un axioma o está en la teoría, eso es igual que el caso base, ya vimos varias veces demostraciones de este tipo, y la otra es que phi se obtenga por modus ponens a partir de fórmulas que estaban antes en la derivación, digamos a partir de una phi y de una phi j. Bueno, con j e i menores que n, supongamos sin pérdida de generalidad que phi j es phi implica phi, porque si no, no se hubiera podido hacer el modus ponens entre phi y phi j. Podría haber sido que phi i sea phi j implica phi, pero es lo mismo. Y entonces, usando la hipótesis inductiva dos veces, es decir, usamos lo que queremos ver, ¿no? O sea, justamente, usamos lo que estamos demostrando, pero para complejidad más baja, entonces vale que para todo x phi es una derivación a partir de gamma, y también que para todo x phi j, que es phi implica phi, es una derivación a partir de gamma. Y ahora usamos ese Q6, que era este que distribuía el para todo sobre las implicaciones, y bueno, justo cierra todo para que concluir lo que queremos. En realidad no es que cierra todo, es que el axioma 6 fue pensado justamente para que esto funcione, esto y otras cosas, de luego. Entonces, como esto es un axioma, después, como verán, esto que está acá, lo voy a poner con los colores de siempre. Esto que está acá es esto que está acá. Puedo aplicar modus ponens, pero después, esto que está acá es esto que está acá. Puedo aplicar modus ponens y concluyo finalmente esto que está acá, que es lo que había que probar. En realidad, acá lo puse en este lugar de acá, ¿sí? Así que, bueno, esta no fue tan mal al final, ahora que me pongo a pensar esta demostración. Si uno le pone algunos colores
la transparencia mejora bastante. Así que bueno, lo importante es que ahí está, aplico modus ponens 2 veces y concluyo lo que había que concluir. Fue una demostración en realidad de, por inducción a la longitud de la fórmula, como la que vimos ya tantas veces, ¿no? Bueno, pero ¿qué demostramos? Bueno, demostramos, estoy yendo para atrás, demostramos este enunciado que está acá, el que dice que si tengo una teoría gamma y una fórmula phi y x no aparece libre en ninguna fórmula de gamma, entonces, a partir de la teoría gamma, puedo demostrar para todo x phi. Es decir, si x no era nada en la teoría, entonces demostrar phi o demostrar para todo x phi es lo mismo. Eso dice. O mejor dicho, dice que sí. Que si puedo demostrar phi, entonces habré demostrado también el para todo x phi. Esta idea que usamos en matemática cuando a veces hay que demostrar una propiedad universal. ¿Está bien? Bueno, me está dando un poco el sol. Sigamos. Ese fue el teorema de generalización. Ahora viene uno peor, miren. Y esto. Este se llama teorema de generalización en constantes. Este no tiene un correlato tan claro de cosas que hagamos en matemática, pero miren, dice así. Supongan que phi es un teorema de gamma y c es un símbolo de constante que no aparece mencionado en la teoría. No aparece mencionado. Entonces, hay una variable x que no aparece en phi, tal que puedo demostrar a partir de gamma, no phi, sino para todo x, phi reemplazando la constante por el x. Más aún hay una derivación de esa cosa a partir de gamma donde c no aparece. Pero con un poco de voluntad dice algo entendible este teorema. Dice así. Supongan que C es un símbolo de constante que no aparece en la teoría mencionado. La teoría no lo menciona. Seguramente sí lo menciona phi. O sea, phi está diciendo algo acerca de la constante C. ¿No? Está diciendo, no sé, algo. Una propiedad que vale para la constante C. Pero la constante C no aparece mencionada en la teoría. Entonces, en realidad, como no aparece mencionada en la teoría, esa constante C podría ser reemplazada por cualquier elemento del dominio y seguiría valiendo la propiedad. Eso del lado sintáctico. Es decir, que pueden demostrar también para todo x phi reemplazando la constante por x a partir de la teoría. Miren, supongan que phi tenía la constante C. La voy a anotar así para que se acuerden que tiene la constante C. Lo que dice este resultado es que si ustedes pudieron demostrar esto, pueden demostrar phi de C a partir de la teoría gamma, pero C, el símbolo C no puede pertenecer a ninguna fórmula de la teoría gamma. Entonces, en realidad también saben qué demostraron. Esto está mal escrito, pero para fijar ideas está bien. En realidad demostraron esto. Esto está mal escrito, porque no puedo cuantificar constantes. ¿Cómo se escribe bien? Bueno, bien se escribe así. Claro, agarro la constante C, la cambio por una variable X y cuantifico la variable X. Bueno, eso es lo que dice el teorema. Que existe una variable X, la tienen que elegir adecuadamente, tal que puedo demostrar a partir de gamma para todo X phi reemplazando a C por X. Es más, hay una derivación de esa cosa a partir de gamma en donde C no aparece. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver la demostración del teorema de generalización en constantes. La idea es esta. Agarramos una derivación de phi a partir de gamma, esa la tenemos por hipótesis, porque phi es una derivación a partir de la teoría gamma.
tomamos la primera variable, x, que no aparezca en ninguna de las fíes. ¿Está? Entonces, el primer paso es demostrar que, dado que phi1 phi n es una derivación de phi a partir de gamma, entonces pasa que phi1 reemplazando a c por x, phi2 reemplazando a c por x, así hasta phi n reemplazando a c por x, es una derivación de phi reemplazando a c por x a partir de gamma. Esto lo pueden probar por inducción en n, la longitud de la derivación. Y esa derivación, evidentemente, no va a contener al símbolo c, porque todos los símbolos c fueron reemplazados por la variable x. El segundo paso es ver que existe un conjunto, un subconjunto de gamma finito, a partir del cual puedo derivar phi reemplazando a c por x, y esta derivación no usa el símbolo c, y x no aparece en ninguna fórmula de delta. ¿Quién es delta? Bueno, delta es el conjunto de axiomas que se usan para demostrar phi a partir de gamma. Como tomé x a la primera variable que no aparece en ninguna de las phies, no aparecen los axiomas que utilicé de gamma para demostrar phi. ¿Está bien? Por eso puedo afirmar que x no aparece libre en ninguna fórmula de delta. Y esa hipótesis va a ser importante para el paso 3, que dice que gracias al teorema de generalización, a partir de delta puedo demostrar para todo x phi con el reemplazo. Este para todo x lo puedo poner gracias a que x no aparecía en ninguna fórmula de delta. ¿Está bien? Esa es la idea de esta demostración. Ustedes completen los detalles, pero no es difícil. Así que tenemos teorema de generalización en constantes, y ahora vamos a ver un corolario del teorema de generalización en constantes que tiene un enunciado todavía más largo, o bueno, no sé, más no sé, mezclado, que dice, supongan que phi reemplazando a c por x es un teorema de gamma. Ya no es phi, ahora es phi reemplazando a z por c. Perdón, z por c. Es un teorema de gamma. C es un símbolo de constante que no aparece ni en la teoría gamma ni en phi. Entonces, en realidad, a partir de gamma pueden demostrar para todo z phi directamente. Más aún hay una derivación de para todo z phi a partir de gamma donde c no aparece. Así que ven, ahora es medio hinchapelota este resultado. Lo que pasa es que así este enunciado como está, lo necesitamos para la clase que viene. Miren, la fórmula ahora no es cualquier fórmula, es una fórmula que viene de un reemplazo. Es phi después de reemplazar a z por c. Todas las apariciones libres de z por c. C es un símbolo de constante que no aparece mencionado ni en phi ni en la teoría. Entonces, si pudieron demostrar phi reemplazando a z por c, entonces habrán demostrado para todo z phi. Phi seguramente tiene a z libre. Esa es la gracia, que sea una phi de z. Digamos, una phi de z. Así que tenga z libre. Pero ustedes no trabajan con esa. Ustedes trabajan en realidad con esta. Digamos, es una manera de representar que las apariciones de z las cambié por c. Así que ustedes pudieron demostrar esto a partir de gamma. Pero c no aparecía en ningún lado. ¿Está bien? Bueno, entonces, en realidad habrán demostrado para todo z phi. ¿Está bien? Habrán demostrado que phi vale en todos lados. Es lo mismo que ya vimos, pero especializado en ciertas fórmulas que vienen de reemplazo sintáctico, pero es lo que ya vimos. La demostración es así. Por el teorema de generalización en constante, lo que acabamos de ver, hay una variable x tal que x no aparece en la fórmula en cuestión. La fórmula en cuestión ahora no es phi, sino que es esta que está acá, phi con el reemplazo. Y podemos demostrar a partir de gamma para todo x phi la fórmula en cuestión con el reemplazo en cuestión. Esta es la fórmula en cuestión y este es el reemplazo en cuestión. ¿Está bien? La fórmula ya no es phi. La fórmula es phi reemplazando a z por x. Y el reemplazo es c por x. Y en esta última derivación no aparece c. Esto es lo que acabamos de ver. Instanciada en la fórmula
esta que está acá. Como C no aparece en phi, bueno, si agarro phi, le cambio las apariciones libres de C, de Z por C, y después le cambio las apariciones de C, constante, por X, entonces eso es lo mismo que agarrar directamente y cambiar todas las apariciones libres de Z y cambiarlas por X, que es esto que está acá. Claro, porque en C no había apariciones extra de C, no había Cs en phi. Entonces, si agarro la Z, la cambio por C, y después la C la cambio por X, eso es lo mismo que agarrar la Z y cambiarla por X. Siempre hablando de apariciones libres de las variables. ¿Está bien? Bueno, entonces, a partir de gamma puedo demostrar para todo x phi reemplazando a z por x, porque claro, es esto mismo que está acá, lo que pasa es que en lugar de poner phi reemplazando a z por c y después a c por x, pongo directamente reemplazando a z por x. ¿Está bien? Esto que está acá es un teorema. Para todo x, phi reemplazando a z por x implica para todo x phi. Porque esto lo vimos al principio de la clase. No lo vimos de esta manera, lo vimos de esta manera. Pero si aplican el lema de la deducción, obtendrán que es un teorema lo que está escrito acá. ¿Está bien? Pasan, descargan una hipótesis de la teoría, la ponen como antecedente en la fórmula. ¿Sí? Bueno, y ahora ya está, porque ahora aplicamos modus ponens, rojo con rojo, concluimos para todo z phi, y en esta última derivación no aparece C por cómo construimos las cosas. Completen los detalles si quieren, igual son demostraciones un poco hinchas. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Quiero decir dos cosas más. Algo sobre lenguajes con igualdad. Habíamos visto la clase pasada cómo expresar en primer orden, por ejemplo, que el modelo tenía exactamente un elemento, o a lo sumo dos, o como mucho tres. Les dejé planteada la pregunta de si se podrá expresar en primer orden el dominio tiene finitos elementos, o si se podrá expresar el dominio tiene infinitos elementos. No lo vamos a responder todavía. Pero lo que sí les quiero decir es que si vamos a trabajar con lenguajes con igualdad, en donde el símbolo rayita a rayita debe ser interpretada como la igualdad, entonces tenemos que axiomatizarlo. No es cualquier símbolo binario, no es cualquier relación binaria, es la igualdad. Y eso se puede axiomatizar. Una manera de hacerlo es esta que está acá, decir, agregar axiomas. Un axioma que dice que x es igual a x y un axioma que dice que x es igual a y, entonces phi implica psi, donde phi es atómica y psi se obtiene a partir de phi reemplazando x por y donde quiera, en 0 o más lugares. Uno puede ver que este nuevo sistema, que se llama SQ igual, porque agrega algunos axiomas para la igualdad, es consistente, que si hay una derivación de phi en SQ, entonces phi es verdadera en toda la estructura donde la igualdad se interpreta como la igualdad y no como cualquier símbolo de relación binaria. Eso es fácil de ver. Se los explico acá solo para que sepan que también podemos axiomatizar lenguajes de primer orden con igualdad. Y ahora unas notas sobre computabilidad. Es en realidad algo parecido a lo que les conté a la parte de proposicional, y es acerca de el conjunto de teoremas de la lógica de primer orden. Vamos a fijar siempre una codificación de fórmulas con números naturales. Esto se puede hacer, ya les dije, puede ser un poco hincha, pero se pueden codificar todas las fórmulas fijado, un lenguaje de la lógica de primer orden, digamos, un lenguaje finito de la lógica de primer orden, podemos enumerar todas las fórmulas de la lógica de primer orden para ese lenguaje. Y entonces podemos también definir estas funciones
dem de x, que dice verdadero, si x es una demostración válida en ese Q para L. De vuelta, ya saben, ¿no? Si las fórmulas son números y las demostraciones son listas de fórmulas, las demostraciones son listas de números, pero las listas de números son números también, listas finitas, por supuesto, de números naturales, son también números naturales, o se pueden codificar como números naturales. Por lo tanto, acá recibe esta dem un número natural, pero que en realidad representa una demostración, y dice verdadero si es una demostración válida, y falso en caso de que no. Las válidas son aquellas en donde solo ponen axiomas o modus ponens de cosas que están antes, las inválidas son las que violan eso. Y entonces consideramos este programa, que tiene como entrada a x, desde luego, y tiene una variable temporal d que empieza en 0 y empieza a preguntar, dem de d es 1, o sea, d es una demostración válida. Y si es una demostración válida, lo que aparece al final, en la última elemento de d, es x, en ese caso paro. Si no, pruebo con d más 1. Es decir, busco una demostración para x. El dominio de la función parcial computable computada por este programa es ni más ni menos que el conjunto de teoremas de la lógica de primer orden para este lenguaje L, ¿no? O sea que el conjunto de teoremas siempre, no importa quién sea el lenguaje, bueno, digamos un lenguaje finito, es un conjunto computablemente enumerable. Siempre el conjunto de teoremas es un conjunto computablemente enumerable, ¿sí? Fue en realidad el mismo argumento que para proposicional. Y en proposicional, yo les pregunté, bueno, ¿será computable el conjunto de teoremas? Y sí, para la lógica proposicional es un conjunto computable, porque coincide con las tautologías, y las tautologías tienen un método de decisión, existen métodos de decisión para determinar si una fórmula es o no una tautología. La tabla de verdad, por ejemplo. Y entonces ahora lo mismo, uno podría decir, bueno, ¿será que el conjunto de teoremas para la lógica de primer orden es un conjunto computable? Del mismo modo que el conjunto de teoremas para la lógica proposicional es computable. Bueno, y acá no sé, no es tan fácil, porque aún conociendo que esto es lo mismo que esto, en primer orden, aunque esto lo vamos a ver la clase que viene, pero aún dando esto por sentado, no es tan fácil, ¿no? Porque miren, en proposicional esto era tautología, si solo sí teorema, pero tenemos un método para determinar si algo es una tautología o no. Ahora, analicen esto en primer orden. Esto quiere decir fórmula universalmente válida. Entonces, ¿qué quiere decir que una fórmula sea universalmente válida? Que para toda estructura y toda valuación la fórmula vale. Entonces, uno podría decir, bueno, pero es el análogo a las tautologías. La tautología, ¿qué tengo que hacer? Probar con todas las evaluaciones. ¿Acá qué tengo que hacer? Y probar con todas las estructuras y evaluaciones. Bueno, pero ¿cuántas estructuras hay? Y bueno, infinitas. Pero ustedes me dirán, bueno, pero también hay infinitas evaluaciones, y sin embargo en las tablas de verdad alcanza con mirar 2 a la n evaluaciones, donde n es la cantidad de variables de la fórmula proposicional. ¿Habrá algún análogo en la lógica de primer orden? ¿Alcanzará con mirar finitas estructuras? Bueno, no sé, es una buena pregunta, pero no parece tan claro. ¿Cuáles estructuras tengo que mirar? ¿Las que tienen un elemento, 2 elementos, 3 elementos? ¿Alcanza con mirar estructuras con finitos elementos o tengo que mirar también estructuras con infinitos elementos? Y si son con infinitos elementos, ¿con qué cardinalidad? Eso dependerá de la fórmula, como en proposicional. Bueno, no sé, vos sí sé, pero no se los voy a contar ahora. Entonces la pregunta que les dejo es, ¿será el conjunto de teoremas de la lógica de primer orden, fijado un lenguaje L finito, será el conjunto de teoremas un conjunto computable? Porque que es computable en un mente enumerable sabemos que sí. ¿Será computable? Bueno, entonces la clase que viene vemos un teorema importante, y este sí tiene una idea linda, muy linda detrás, que es el teorema de completitud para lógica de primer orden.
Y en esta clase vamos a necesitar de toda la infraestructura que definimos en estos teoremas hinchapelotas que vimos en esta clase. ¿Está bien? Bueno, hasta la próxima.